Bueno, hoy vamos a hablar de diabetes tipo 1 y sus complicaciones. Primero vamos a definir qué es la diabetes. Es una enfermedad crónica caracterizada por aumento de la glucemia, por una alteración, con alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, pero también de las proteínas y de las grasas, y que se debe sí o sí a un déficit de insulina. Eh, Independientemente de la resistencia a la insulina que pueda tener el paciente. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Bueno, hay cuatro grandes grupos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes secundarias y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es el 10% de los diabéticos, la diabetes tipo 2 es el 80-85%, la gestacional un 3%. La diabetes gestacional es aquella que se produce durante el embarazo, en el tercer trimestre, y que en el 90% de los casos remite después del parto. No hay que confundir, no es lo mismo una diabética embarazada, son dos cosas distintas. Y el otro grupo son las diabetes secundarias, que pueden ser secundarias a enfermedades pancreáticas, como la pancreatitis, cirugía de páncreas, secundaria a endocrinopatías, como el Cushing, como la acromegalia, secundarias eh, a, a otro tipo de enfermedades genéticas que son muy raras. Bien, entonces vamos a dedicarnos a la diabetes tipo 1, que como le dije es un 10% de los casos. Generalmente lo clásico era decir que empezaba en niños y adolescentes en forma brusca, muchas veces se desencadena con una cetoacidosis, pero hay un subgrupo de estos pacientes que empiezan en edad adulta y de forma lenta, sin desencadenarse en forma brusca como en los chicos. Eh, La edad por eso ya no es un factor que uno pueda discernir entre tipo 1 y tipo 2, porque además en la diabetes tipo 2, debido al avance de la obesidad, ya hay, uno encuentra adolescentes y hasta incluso niños con diabetes tipo 2. Bien, en cuanto a la diabetes tipo 1, ya dijimos, comienzo en general en niños y jóvenes, aunque está el grupo que se llama LADA, que puede empezar a mayor edad, en forma más lenta. Es una enfermedad inmune por anticuerpos. Se van a presentar anticuerpos anti-insulina, anticuerpos anti-islote y anticuerpos anti-GAD. Los síntomas de la diabetes son iguales para todos. El paciente puede tener poliuria, polidipsia. La poliuria es osmótica por la glucosuria que se produce. La polidipsia es para reponer los líquidos que pierde con la poliuria. Puede tener astenia, cansancio, es algo bastante notable. Puede tener prurito, es una de las causas, a veces mala cicatrización de heridas, pero cuando el debut es con una cetoacidosis es básicamente un cuadro de deshidratación, que después lo vamos a ver aparte en cetoacidosis. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes tipo 1? Son también similares a las de la diabetes tipo 2 y a las otras diabetes. Por un lado tenemos complicaciones que podemos llamar macrovasculares, donde se pueden alterar arterias coronarias, arterias cerebrales y arterias de miembros inferiores, lo que se llama vasculopatía. O sea que el paciente puede hacer eh, cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares o vasculopatía periférica con la clásica claudicación intermitente. El otro grupo de complicaciones son las que podemos denominar microvasculares, que está la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, cada una con su sintomatología y diagnóstico y tratamiento. Vamos a enfocarnos entonces en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Hay varios puntos. Uno de ellos es el plan de alimentación. El plan de alimentación tiene que ser, por un lado, ordenado en los horarios y ordenado en las porciones. Normalmente se debe consumir un 50% de hidrato de carbono, un 30% de proteínas y un 20% de grasas. La cantidad de calorías será definida de acuerdo al peso y a las actividades y altura y actividades de cada paciente. Después vamos a hablar algún tipo de dieta en especial.
El segundo punto es la actividad física, es muy importante en cualquiera de los tipos de diabetes, por lo menos se recomienda 150 minutos semanales, si es más mejor, por supuesto, eso sería lo mínimo. Un tercer punto es y la actividad física que se recomienda es un 50% aeróbica y un 50% de fuerza. Antes se recomendaba solo aeróbico, ahora no es tan así. Un tercer punto importante es la educación del paciente. El paciente debe conocer todas las posibilidades que tiene en el tratamiento. Uno le debe enseñar exactamente bien la aplicación, los horarios, los síntomas, cómo actuar ante cada situación distinta que se le presenta en la vida cotidiana, tanto con hiperglucemias o con hipoglucemias. Entonces la educación realmente ayuda muchísimo a que el paciente tenga un mejor tratamiento. Eso es para todas las enfermedades crónicas. Y la educación puede ser individual o grupal. La que hacemos generalmente en el consultorio es individual, pero está demostrado que si uno educa a los pacientes en forma grupal, es mucho mayor la adherencia al tratamiento. El otro punto dentro del tratamiento es el automonitoreo. El automonitoreo glucémico se realiza con tiras, con una lanceta, con un pinchazo, una gota de sangre. Tenemos medidores de glucosa. Antiguamente había tiras que eran colorímetras, o sea, cambiaban el color, era mucho más imprecisa. Ahora con los glucómetros uno puede tener una definición más exacta del valor que tiene el paciente en ese momento. También existe lo que se llama freestyle libre, es un parche que va colocado acá en el brazo, en la parte posterior, tiene el tamaño de una moneda. Ese es un sensor, tiene un capilar que está en el subcutáneo y el paciente tiene un aparatito que es similar a un celular, que es el sensor, que cada vez que lo acerca le marca la glucemia que tiene el paciente. Eso lo puede medir las veces que quiera en el día, pero no solo marca la glucemia que tiene en ese momento, sino al lado hay una flecha que puede ir hacia arriba, hacia abajo o horizontal, que lo que indica es la glucemia del paciente, pero en suba, en baja o que está pareja, digamos, que está estable. Ese sensor es muy útil y no tiene un costo muy importante, tiene el costo más o menos que uno gastaría mensualmente en tiras. Bien, parte de la educación es enseñarle cualquiera de los monitoreos al paciente y la oportunidad de hacerlo. Bien, y por último, que es lo más importante, yo digamos, no son todos importantes, pero lo más farmacológico son las insulinas y la insulinoterapia. Primero vamos a hablar algunas cosas de las insulinas en general. Existían insulinas bovinas, porcinas de origen animal, que ya no se utilizan. Las que se utilizan ahora son insulinas humanas, que pueden ser semisintéticas o recombinantes, que se realizan a través de la Escherichia coli que la produce, o análogos de insulina. Los análogos de insulina es una cadena similar a la insulina, pero que se le ha cambiado o un aminoácido de posición o se le ha agregado algo para que cambie las características farmacocinéticas de la misma. Entonces tenemos las insulinas humanas y los análogos de insulina. ¿Dónde se aplica la insulina? Hay 4 lugares, se puede aplicar en el brazo, en el abdomen, en la parte anterior, se puede aplicar en la cara anterior del muslo o se puede aplicar en la zona superior del glúteo, siempre en forma subcutánea. La aplicación, la aguja debe entrar en forma horizontal, no en forma inclinada, sino que en 90 grados con respecto a la piel y bien profunda. Hay agujas de distinto tamaño que van desde 4 milímetros a 8 milímetros, depende del espesor de tejido celular que tenga el paciente o del gusto a veces también del paciente. Hay que tener en cuenta que hay cosas que pueden modificar la absorción de insulina. Una es el sitio de aplicación, por ejemplo el abdomen es donde más rápidamente se absorbe con respecto a los otros lugares. Segundo es la temperatura. El calor, como produce vasodilatación de los capilares, produce con mayor rapidez la absorción a la sangre de la insulina del subcutáneo. El frío al revés, como produce vasoconstricción, es menor.
Influye también qué hagamos con la zona de aplicación. Por ejemplo, si me la aplico en el muslo y salgo a caminar o hago ejercicio, seguramente la absorción va a ser más rápida que si me quedo quieto. Entonces, hay pequeños detalles que hay que tener en cuenta en cuanto al sitio de aplicación. La otra cosa importante es la conservación de las insulinas. Antiguamente, cuando se utilizaban bovinas o porcinas, eran muy inestables y no debían cortar la cadena de frío. Hoy en día las insulinas humanas y análogos son mucho más estables. Durante 30 días sin estar en frío no hay ningún problema, no se alteran, siempre y cuando no hay que dejarla ni al sol, ni cerca de una estufa con calores importantes, ni tampoco que se congele. ¿eh? Eh, Normalmente lo que uno hace es que el paciente de la insulina que tiene en uso la puede dejar a temperatura ambiente y las que tiene de depósito guardarlas en la puerta de la heladera abajo para evitar el congelamiento. Hay varias formas de aplicación de la insulina. Puede ser con jeringas que ya casi están en desuso, muy pocos se utilizan, sino es mucho más utilizado porque son mucho más cómodas las lapiceras descartables, donde ya vienen 300 unidades de insulina en cada lapicera y cuando se terminan de usar se descartan. Otra forma de infundir insulina también a través de bombas de insulina, que después a lo último también vamos a hablar un poquito. Bien, vamos a ver los tipos de insulina que existen. Y las vamos a dividir en ultra rápidas, rápidas, intermedias y de acción prolongada, en esos 4 grupos. Bueno, las ultra rápidas son 3 insulinas, que los 3 son análogos. Tenemos la insulina Lispro, la insulina aspártica y la insulina glulicina. Estos 3 análogos ultra rápidos comienzan a actuar a los 3 minutos de aplicado, hacen un pico a la hora y duran aproximadamente 3 horas. Los 3 son similares. Después tenemos la insulina rápida, que antiguamente era la que se llamaba cristalina, porque existía nada más que la rápida cristalina y la NPH que era turbia. Ahora son todas cristalinas salvo la NPH, o lo que contenga NPH. Esta se llama regular o rápida o regular. Esta insulina empieza a actuar a los 20 minutos, por eso cuando se utiliza esta hay que decirle al paciente que se la aplique 20 minutos antes de comer. Hace el pico a las 2 horas y dura aproximadamente 6 horas, o sea que dura un poco más del postprandial, mientras que las ultra rápidas, que hacían el pico a la hora, lo hacen bien en el postprandial, por lo cual uno tiene menos hiperglucemias postprandiales. Entonces tenemos las ultra rápidas, las rápidas. Después como intermedia tenemos la NPH, que tiene el agregado de una proteína, la protamina, con lo cual enlentece la absorción de la insulina del subcutáneo al capilar. Esta insulina NPH es turbia, por lo tanto antes de aplicarla hay que hacer un ligero movimiento varias veces para ponerla homogénea. Y una vez aplicada, esta insulina tarda entre hora y media, más aproximadamente hora y media, en empezar a actuar. Hace un pico a las 6 horas y dura aproximadamente 12 horas. También puede ser esto que depende un poco del volumen aplicado. Más volumen puede durar un poco más. Bien, y por último tenemos las lentas, que también son análogos. Tenemos la insulina Detemir, que es una insulina que empieza a actuar a la hora, dura 18 horas aproximadamente, por eso también hay que aplicarla en 2 veces, como la anterior, como la NPH que duraba 12, hay que aplicarla en 2 veces si uno quiere cubrirla 24 horas. Esta Detemir, hacemos 2 aplicaciones, a la mañana y a la noche. Lo interesante es que no tiene pico, o sea que es una insulina que uno la aplica, empieza a actuar a la hora y es pareja durante las 18 horas que tiene efecto. No hace como la NPH un pico a las 6 horas y después desciende. Después tenemos la insulina glargina, también es un análogo. Todos estos son análogos, los ultralentos. Los que no son análogos son la rápida y la NPH.
que son insulinas humanas hechas por semisintéticas o recombinantes. Esta glargina también empieza a actuar a la hora. Esta sí dura 24 horas y tampoco tiene pico, hace una meseta pareja a lo largo del día. Y por último tenemos la insulina de Gludec, que también es una insulina similar a la glulicina en su acción. La única diferencia en la de Gludec es que cuando uno empieza a utilizar es como que va actuando de a poco, porque es una cadena que se va desprendiendo de los extremos y tarda 5 días en hacer el efecto total. O sea, si yo empiezo a dar 10 unidades hoy, todos los días, recién al quinto día van a tener efecto 10 unidades. Esa es la insulina de Gludec. Todos estos tres últimos de acción lenta. También dura 24 horas la de Gludec. Hay otras insulinas que se denominan premezcladas, o sea que va a tener mezclas de unas y otras. Una de ellas que tenemos en el mercado es la insulina humana 70-30. Quiere decir que tiene 30% de insulina regular o corriente y 70% de insulina NPH. Esta también es turbia y hay que agitarla antes de aplicarla. Después tenemos la insulina aspartica protamina, que es una insulina que tiene aspartica como la ultra rápida, más una parte unida protamina, que es un 30% de aspartica ultra rápida y un 70% de aspartica unida protamina, que es lenta. Y después tenemos la Lispro, que también viene 25% de Lispro ultra rápida, 75% de Lispro unida protamina, y hay otra combinación que es 50% de Lispro ultra rápida y 50% de Lispro con protamina, mitad y mitad en ese caso. Estas mezclas hacen una curva como si fuera una suma de las otras insulinas separadas. Por ejemplo, para tomar un ejemplo, si utilizo la insulina humana 70-30 y aplico 10 unidades, 3 unidades que van a ser de la rápida van a ser el pico inicial y las 7 unidades van a ser la meseta posterior. La desventaja de este tipo de insulina es que si yo quiero aumentar una de las dos, porque noto que le hace falta al paciente más rápida, si la aumento automáticamente estoy aumentando la lenta. Entonces se utiliza para algunos casos en especial. Vamos a hablar entonces, conociendo los distintos tipos de insulina, cuáles esquemas podemos realizar. El esquema más simple, que es cuando uno comienza a insulinizar a un paciente, pero esto se ve en el diabético tipo 2, cuando uno decide en realidad insulinizarlo, es comenzar con una dosis nocturna antes de acostarse de NPH o de algunos de los análogos lentos. Normalmente se empieza con alrededor de 8 unidades antes de acostarse y el objetivo es que se levante con una glucemia relativamente normal, con un objetivo alrededor de 120, y si no, día a día vamos aumentando una unidad de esa nocturna hasta alcanzar el objetivo de la glucemia en ayunas. Muchas veces, logrando una glucemia en ayunas objetivo, el resto del día se empareja y puede seguir con los hipoglucemiantes. Esto no es el caso del diabético tipo 1, donde va a necesitar insulina las 24 horas del día. El esquema más clásico que se utilizaban eran 2 dosis de NPH, un 70% a la mañana y un 30% a la noche. Esto tiene la ventaja de que son solo 2 inyecciones de insulinas al día, pero tiene la desventaja que son dos dosis muy fijas, donde el paciente va a tener que hacer algo muy ordenado en cuanto a los horarios y las comidas para no presentar hiper o hipoglucemia. Otra posibilidad es darle una dosis de glargina o 2 dosis de Temir o una dosis de Gludec. Generalmente esto no alcanza. Puede servir en algún diabético tipo 1 que al principio puede hacer lo que se llama una luna de miel, donde
Algunas células beta en los primeros meses se recuperan y empiezan a producir insulina. Entonces necesitan dosis muy bajitas y a lo mejor con una de estas lentas nos alcanza para mantenerlo bien. Lo que pasa es que este periodo de luna de miel dura semanas o meses y las células beta vuelven a ser destruidas, las que empezaron a funcionar por anticuerpos, y volvemos todo para atrás. Otra posibilidad es darle lo que llamamos insulina basal, que la podemos hacer con 2 NPH o 2 de Temir o una glargina o una de Gludet, para que tenga una base durante las 24 horas de insulina. Y hacer correcciones en las comidas con una insulina rápida o con una insulina ultra rápida. Estas correcciones van a ser de acuerdo a las características del paciente y las necesidades. Lo ideal es hacer lo que hoy llamamos insulinoterapia intensificada. La insulina terapia intensificada consta de la siguiente característica. El paciente se aplica una insulina basal, pongamos un ejemplo, glargina, que le dura 24 horas, y una ultra rápida o rápida en las 4 comidas. Pero tiene que hacer un cálculo para ver cuánto se aplica. El cálculo promedio estimado es que cada 50 miligramos que tenga de hiperglucemia, si tomamos al 100 como normal de glucemia, cada 50 que tenga de más es una unidad de rápida o ultra rápida. Ejemplo, se mide antes de comer, tiene 200, está teniendo 100 de más. Se tendría que aplicar 2 unidades por esos 100 que tiene de más. Cada 50, una unidad a partir de 100. A esto le tiene que agregar otra suma, que es lo que se llama conteo de hidrato de carbono, que es lo que se utiliza hoy. El conteo de hidrato de carbono es enseñarle al paciente qué alimentos contienen hidratos y enseñarles visualmente o por porción a saber cuánto va a consumir de hidrato de carbono. Entonces le decimos que cada 10 gramos de hidrato de carbono que va a consumir también se tiene que aplicar una unidad de rápida o ultra rápida. Entonces, un ejemplo, el paciente se mide, como decía hoy, antes de almorzar, tiene 200, por ese lado se tiene que aplicar 2 unidades. Tiene 100 de más, cada 51, 2 unidades. Y ve lo que va a comer y dice, bueno, voy a comer 60 gramos de hidrato de carbono en esta comida. Ahí se tiene que aplicar 6 unidades. Entonces sumamos las 2 de los 100 de más que tiene de glucemia, más las 6 de los 60 hidratos, y en ese almuerzo se tiene que aplicar 8 unidades. Esto lleva un aprendizaje, pero es lo que logra lejos el mejor control del paciente y la menor posibilidad de hiper e hipoglucemia. Con este esquema de insulinoterapia intensificada, el paciente puede variar un poco más los horarios porque va a calcular cuando coma, va a ser más precisa la dosis. En realidad lo que está tratando de hacer es imitar el páncreas. Nuestro páncreas lo que hace es va alargando hora a hora, minuto a minuto, una mínima cantidad de insulina para mantener un basal, y cuando comemos, depende de la cantidad de hidrato que comimos, va a ser un pico mayor o menor. Entonces uno trata de que el paciente imite lo que está haciendo un páncreas normal. Y siempre tiene mucho mejor control metabólico. Uno dice, bueno, la contra de esto es que son varias inyecciones al día y varios monitoreos al día. Sí, es cierto, pero el paciente está mucho más conforme con eso porque puede variar mucho más cosas. Puede modificar más las comidas, modificar más los horarios, tiene mucha más independencia. Otra forma de aplicar la insulina es con las bombas de infusión de insulina. La bomba de infusión de insulina lo que tiene es un reservorio con insulina donde se utiliza una insulina ultra rápida. Y va un catéter colocado en el abdomen, en el subcutáneo, y uno programa la bomba para que largue una cantidad de insulina hora a hora, que puede ser parejo o puede ser variable. Generalmente es variable porque habitualmente tenemos un ritmo circadiano con la insulina. Generalmente a la madrugada y al atardecer se necesitan más cantidades, por eso uno el basal le puede poner, para decir un ejemplo, que de 5 de la mañana a 8 largue una unidad por hora, de 8 de la mañana a 12 0.7,
de 12 a 17, 0.5, de 17 a 20, 1.2, y así de acuerdo a las características del paciente y las actividades del paciente también. Y después cuando el paciente va a comer tiene que hacer lo mismo que hacía con insulinoterapia intensificada. Medirse, ver los hidratos que va a consumir y ahí manipula la bomba y hace que largue un bolo de insulina en ese momento. Existe actualmente una bomba que también tiene un sensor de glucosa que va también en el subcutáneo. De un lado tenemos el pinche de la bomba y del otro el sensor. Ese sensor le informa a la bomba la glucemia, que el paciente la puede ver reflejada en la bomba y tomar decisiones. Pero no hace que la bomba largue automáticamente la insulina que necesita por la glucemia. Lo que sí tiene de ventaja es que tiene un sistema de alarma. Por ejemplo, yo le pongo la alarma cuando llegue a 180 y le pongo la alarma cuando baje a 80. Y entonces voy a evitar una hipoglucemia porque va a sonar la alarma cuando mi glucosa llegó a 80 para que yo haga algo, o va a sonar la alarma cuando llegue a 180 y yo también puedo producir alguna unidad más de insulina, lanzar para que no siga subiendo. Inclusive cuando es en el caso de la hipoglucemia, el sensor hace que corte la fluidez de la insulina por la bomba. O sea, hay un corte automático para evitar la hipoglucemia. Lo que sí, estos tipos de bombas son muy costosas, no solo la bomba, sino también su mantenimiento, los catéteres que hay que cambiar, etc. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver las complicaciones de la diabetes, que en realidad la más importante es la cetoacidosis diabética, porque la hipoglucemia no es una complicación de la diabetes, sino es una complicación del tratamiento, pero también lo vamos a ver. La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes tipo 1, que se define cuando tenemos una glucemia normalmente superior a 250 miligramos por ciento, con la presencia de cuerpos cetónicos en sangre o en orina, y con un pH por debajo de 7,30. ¿Cuáles son las causas de la cetoacidosis diabética? Bueno, la más importante y común son las infecciosas, que llevan alrededor de un 50% de los casos, y dentro de estas la más común es la infección urinaria o las neumopatías. Pero cualquier infección puede desencadenarla. Otra causa es el abandono del tratamiento, que se puede dar en adolescentes por algún tipo de rebeldía o en algún paciente con problemas psiquiátricos, acompañado a veces con una ingesta, una transgresión alimentaria. Otra causa puede ser cualquier situación que produzca estrés, como un infarto, una ACV, una cirugía, un traumatismo, un politraumatismo. Y un 20-25% se debe al debut diabético, o sea, en un paciente que empieza con su diabetes tipo 1, esa es otra de las causas, y hay alrededor de un 15-20% que a veces no se encuentra un desencadenante. Bien, ¿cuál es el cuadro clínico? El paciente con cetoacidosis diabética básicamente es un paciente deshidratado. Seguramente antes de entrar, verlo con ese cuadro, ha tenido mucha poliuria, no ha repuesto los líquidos, especialmente por su hiperglucemia, tiene una diuresis osmótica, al llegar al punto de deshidratarse y pasar a tener oliguria o anuria. Va a estar hipotenso, mucosa seca, puede estar, el estado de conciencia puede estar lúcido, pero puede llegar hasta el coma, pasando por la confusión, por el estupor. A veces puede simular un abdomen agudo porque puede dar dolor abdominal, pero ojo que a veces una apendicitis o una colecistitis puede ser el desencadenante. Así que si el paciente tiene dolor abdominal y nosotros con el tratamiento de la cetoacidosis vemos que está mejorando los parámetros, pero no el dolor, hay que abrir los ojos de que no puede ser que el foco esté ahí. Bien.
¿Cuál sería el plan de estudio de la cetoacidosis? Bueno, en laboratorio, por supuesto que vamos a ver, vamos a contar con un hemograma, vamos a tener un hematocrito elevado por la deshidratación, la glucemia elevada por arriba de 250, no hay un límite. Vamos a tener urea y creatinina elevadas porque está con una insuficiencia prerrenal. Vamos a tener en el medio interno un pH por abajo de 730, un bicarbonato bajo, el paciente con una PCO2 baja, el paciente está hiperventilando, tratando de compensar la acidosis metabólica. Esto es una acidosis metabólica. Vamos a pedirle un ionograma y prestando atención sobre todo al potasio. Son pacientes que están hipopotasémicos siempre, el pool total de potasio en el cuerpo va a estar bajo, si bien no puede corresponderse al sérico. ¿Por qué? Porque cuando hay acidosis el potasio tiende a salir de la célula a la sangre. Entonces si nosotros medimos potasio en sangre puede estar normal, pero siempre hay que saber que el pool total de potasio de ese paciente va a estar bajo. Cuando empezamos a corregir la acidosis, el potasio va a entrar de nuevo a la célula y lo vamos a tener hipopotasémico en forma rápida, y eso es arritmógeno, o sea que podemos tener complicaciones severas. Bien. Otros estudios, va a ser un electrocardiograma, el infarto dijimos puede ser un desencadenante, la placa de tórax para descartar neumopatías. Si hay dolor abdominal y que no mejora, puede ser una ecografía o llegar a incluso una tomografía para descartar algún abdomen agudo quirúrgico. Básicamente, inicialmente ese sería el plan de estudio en la cetoacidosis. ¿Cómo la vamos a tratar la cetoacidosis? Bueno, el primer punto es tener una buena vía de administración de líquidos. Puede ser una vía buena periférica o tener a veces que es una vía central. Si el paciente tiene vómitos, colocar una sonda nasogástrica, evitar la aspiración. En cuanto a colocar una sonda vesical, es relativo, podemos esperar para no... nos interesa medir la diuresis, por supuesto, pero si el paciente a veces responde rápidamente, va a orinar por su propio medio y podemos medirla sin tener que invadirlo con una sonda vesical, pero bueno, en algún caso podemos necesitarlo. El punto más importante del tratamiento, entonces, primero es la hidratación. Lo habitual es que pasemos solución fisiológica, 1 litro en la primera hora y medio litro en las 4 horas siguientes. De medio litro a 1, depende del estado del paciente. Hay que tener cuidado si es un paciente con antecedentes de insuficiencia cardíaca, a veces tenemos que medir la presión venosa central para no sobrepasarnos con la hidratación y a veces hacerla más lenta. El segundo punto es la insulinoterapia. Vamos a utilizar insulina rápida, ultra rápida, en forma endovenosa. Primero hacemos un goteo de 0,1 unidad por kilo de peso del paciente. Van a ser entre 7 y 8 unidades en bolo aproximadamente, en un paciente de 70-80 kilos. Y después seguimos con 0,1 unidad por kilogramo de peso por hora. El objetivo del tratamiento insulínico es que la glucemia baje aproximadamente 100 miligramos por hora, no más que eso, no más rápido que eso, porque puede producir edema cerebral. Si no logramos que descienda la glucemia, a la hora podemos duplicar el goteo. ¿Hasta cuándo seguimos con este goteo? Que logramos que baje es hasta llegar a 250 miligramos. En ese momento disminuimos el goteo a la mitad de unidades por hora y podemos empezar a infundir dextrosa para evitar la hipoglucemia. La insulina con la dextrosa hace que también deje de producir cuerpos cetónicos, los cuales van a tardar más tiempo en desaparecer de todas maneras de sangre o de orina. Una vez que el paciente está compensado y sin vómitos, sin dolor abdominal, con posibilidad de comer, ahí podemos pasar la insulina del goteo a vía
subcutánea, dependiendo un poco de las unidades que utilizamos para compensarlo, si no sabemos, o dependiendo de las unidades que utilizaba previamente. Hay que recordar que si está en una situación de estrés o infecciosa, seguramente va a necesitar más unidades que la que usaba anteriormente. Y también ahí podemos, generalmente uno lo que hace es utilizar insulina rápida, ultra rápida antes de las comidas, y si es necesario también podemos utilizar alguna basal de mantenimiento. Por último, entonces, nos queda el potasio. El potasio tenemos que medir, potasio sérico. Si el potasio sérico está por arriba de 6 miliquivalentes por litro, no le infundimos potasio en entrada. Si está entre 5 y 6, le damos 10 miliquivalentes por hora. Si está entre 4 y 5, 20 miliquivalentes. Y si está entre 3 y 4, 30 miliquivalentes por hora. Recuerden que el potasio sí o sí va a bajar. Un último punto que es controvertido es el bicarbonato. Antiguamente se utilizaba bastante, hoy en día la mayoría de los trabajos dicen que no tiene utilidad. Se puede llegar a utilizar cuando tenemos un pH por abajo de 7.9, que es muy bajo y no hay muchos estudios que hablen al respecto. Se le da 100 mil equivalentes de bicarbonato a pasar en 20-30 minutos. Bien, este es entonces el tratamiento de la cetoacidosis. Pasemos a la complicación del tratamiento, que es la hipoglucemia. La hipoglucemia se define cuando el valor de glucemia baja por debajo de 70 miligramos por ciento. Lo que no quiere decir que los síntomas van a aparecer con este valor. Hay pacientes que se le ha descendido el umbral de los síntomas y a veces los empiezan a sentir recién en 50 o 40. Inclusive a no sentirlo y llegar a perder el conocimiento. Y hay pacientes donde han estado un tiempo largo con hiperglucémicos, con glucemia de 250, 300, que tienen los síntomas antes de llegar a 70. A veces con 100, 120 ya nos dice que tienen los síntomas de hipoglucemia. Igual eso debemos descenderla e ir lentamente en el tiempo para acostumbrarlos nuevamente a no tener síntomas con valores normales. En el caso del paciente que no tiene síntomas y que hace directamente la pérdida de conocimiento sin ningún tipo de síntomas, lo que se puede hacer, son hipoglucemias no reconocibles, se llaman, lo que se puede hacer es durante un mes mantenerlo a propósito con un promedio de glucemias de 200. Entonces después volvemos a tratar de normalizarlo y vuelve a tener la sintomatología cuando corresponde. ¿Cuáles son las causas de la hipoglucemia? Bien, uno, exceso de insulina. 2, disminución de los hidratos de carbono, falta de una ingesta o atraso de una ingesta. Puede ser que haya comido menos hidrato de lo que correspondía o que por algún motivo se haya atrasado una ingesta y produce la hipoglucemia. Tercero, hacer una actividad física no acostumbrada. Normalmente el paciente con insulinoterapia sabemos decirle que si va a hacer alguna actividad física, la dosis previa de la insulina la tiene que disminuir o consumir 20-30 gramos de hidrato de carbono antes de la actividad física. A veces es una combinación, también puede pasar de estos elementos. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, hay síntomas que son adrenérgicos, o sea, por aumento de la adrenalina, que son el temblor, el paciente tiene un temblor fino, las palpitaciones, siente el latido muy rápido, la transpiración, una transpiración fría. Y hay síntomas que son neurológicos, que son la confusión, mareo, puede ser cambios cambios de ánimo como agresividad, y si esta hipoglucemia progresa puede ser la pérdida de conocimiento. Estos son los síntomas que habitualmente uno tiene. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el primer paso es la educación del paciente, hay que explicarle bien cuáles son los síntomas y cómo proceder. Lo ideal es que consuma primero hidrato de carbono de absorción rápida.
¿Cuáles son estos? El azúcar común, puede ser un jugo de fruta, puede ser azúcar revuelta en agua, normalmente con alrededor de 6 cucharitas de azúcar o un juguito de tipo BC o Bagio, son entre 20 y 30 gramos de hidrato de carbono que son suficientes como salir de la hipoglucemia. Si la hipoglucemia es nocturna, que el paciente se despertó, lo que le recomendamos es que consuma esos hidratos de absorción rápida, pero que le agregue unos 20 gramos de hidratos de absorción lenta para que mantenga la glucemia, porque el paciente va a volver a dormir para que mantenga la glucemia más estable y más alta durante la noche. Esto podría ser un miñón, una fruta que se van a absorber en forma más lenta. Los otros tratamientos que existen son, ya se utilizan cuando el paciente perdió el conocimiento. Uno es la glucosa endovenosa, hipertónica. Esto se utiliza generalmente con el paciente internado en esos casos. Y si no, el glucagón, recuerden, el glucagón es una hormona producida por las células alfa del páncreas, que también viene para ser aplicado vía subcutánea en estos casos. Al que hay que educar, en el caso del glucagón, es al familiar o el conviviente del paciente, porque si el paciente pierde el conocimiento va a tener que aplicárselo la persona que convive con él. Es muy simple, se da en forma subcutánea y sin ningún tipo de problema. Bueno, hasta acá entonces vimos un resumen de lo que es diabetes tipo 1 y sus complicaciones. Hasta luego.